Bom, então, bom dia a todos. A gente está começando hoje mais um ciclo, né? Mais uma palestra aqui do ciclo de debates, que na verdade funciona como um laços epistêmicos, né? E a gente decidiu fazer esse ciclo de debates preparatórios aí para o 12º encontro, né, internacional da IFE e oitavo encontro internacional da EPFCL. Mas é o Daif que tem esse tema, né? Angústia, como fazê-la falar. E a gente convidou 4 colegas, na verdade, começamos no ano passado, com a Alba Abreu, que falou sobre como Freud fazia a angústia falar na sua clínica. Depois a gente teve o Bernardo Minet, em outubro do ano passado, que falou do tempo da angústia. Hoje a gente tem o Scovite, que vai falar da certeza da angústia. E em março, para fechar o ciclo de debates, a gente vai ter a Dominique Fingerman falando sobre não ter medo da angústia, tá? E aí estamos gravando e colocando no YouTube, lá no canal do Fórum Fortaleza, então vocês podem acessar esses encontros que já passaram também, certo? Bom, vou passar. Queria agradecer a Luísa Scovite, que aceitou o convite muito prontamente, né? E que já vem trabalhando com a gente aqui no Fórum há um bom tempo. Aproveito para dizer, não sei se a Lia ia falar, mas aproveito aqui para a gente não esquecer, que em dezembro ele estará conosco presencialmente na jornada. Então, estão, né, todos convidados. Lia, você apresenta ele, aí a gente começa? Sim, bom dia a todos. Eu sou Lia Silveira, juntamente com a Thalita, estamos na função de delegadas do Fórum Fortaleza, agora nesses anos de 2023 e 2024, né? E gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje. Aqui entre nós em Fortaleza, o convite já dispensa apresentações, porque já, né, é um colaborador de longa data aqui das nossas atividades, mas como essa atividade é aberta ao público, né, do Brasil e de outros países também, eu gostaria de apresentá-lo. O Luiz é psicanalista, AME é da EPFCL França, onde ele exerce a psicanálise, é ensinante do Colégio Clínico de Paris, né? E, como eu vinha dizendo, ele já deixa uma marca aqui na nossa formação do Fórum Fortaleza, com as inúmeras colaborações que já trouxe, seja com a sua transmissão oral, seja com seus livros publicados, dentre os quais eu queria destacar As Marcas de uma Psicanálise, que é um texto que a gente trabalha cotidianamente com ele aqui nas nossas atividades, e mais recentemente A Identidade, Escolha ou Destino, que é um livro que toca questões muito atuais, que eu recomendo também a leitura, né? Também com diversos artigos publicados que podem ser encontrados na internet, né? Bom, queria deixar também meu agradecimento por mais essa contribuição inestimável aqui para a nossa formação, esse convite, e dizer que acho que vai ser uma manhã de trabalho muito importante para a nossa preparação, né, para o estudo desse tema aí para o encontro de Paris. E, como a Thalita já destacou, nós temos essa satisfação de informar, né, que esse ano, ao final desse ano, o Luiz Scovite estará com a gente presencialmente, trabalhando na nossa jornada, que vai ter como tema a letra e o uso lógico do sintoma, né? Então, desde já estão todos convidados. Será nos dias 13 e 14, acho que é isso, de dezembro, né? Porque aí vocês já podem ficar de olho nas passagens para vir presencialmente, porque essa vai ser uma atividade exclusivamente presencial. A gente tem prezado aí porque algumas atividades aconteçam presencialmente para a gente manter esse laço aí da presença com o corpo também, né? Então, desejo um bom trabalho e passo a palavra para a Luiz. Bom dia para vocês. É com muito prazer que vou trabalhar hoje com vocês, nós em presença, dar a possibilidade. Tem um eco, não? Thalita, você pode ir fechando aí?
A gente pede que feche os microfones para a gente ver se o áudio melhora aqui, gente. Sí, puedo continuar. Entonces, esta atividade é uma atividade preparatória para o encontro internacional do mês de maio em Paris, com o tema de la angustia, que é, como Lacan falou, um afecto fundamental. La idea que vou falar hoje é essencialmente la relação entre la angustia y la certeza. En ese sentido, el seminario, la angustia, implica para mí una cosa que muda en la concepción general que se tiene de la certeza en la filosofía y también en el psicoanálisis. Esta cuestión es decisiva para la práctica analítica y para la concepción que uno tiene de qué es la finalidad y la conclusión de un análisis. Entonces, es eso que voy a intentar de demostrar cómo con una concepción inédita de la certeza como afecto se produce una concepción que es inédita en la historia de las ideas y también en el psicoanálisis. Troca en el seminario de la angustia una concepción que Lacan ya tiene en relación a la certeza en sus escritos, sobre todo en la cuestión preliminar, de una cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis. Aunque Lacan tiene una tesis en el texto sobre la psicosis, según el cual a certeza es la emergencia de un afecto después del encuentro con un vacío enigmático. Entonces, Lacan pone en conexión el enigma y la certeza. Y en ese texto sobre la psicosis, Lacan evoca el grado de certeza. El grado de certeza que lo pone en relación proporcional al vacío enigmático. Esto quiere decir, cuanto más un sujeto encuentra un vacío enigmático en el lugar de la significación, más la certeza, cuando adviene, tomará un peso de certeza. Esto da la idea que esta tesis de Lacan implica una significación enigmática de entrada en el momento en el que el sujeto encuentra ese vacío. Lo que encuentra es una significación enigmática, esa significación enigmática en relación a un vacío, y la secuencia siguiente es la emergencia de la certeza. Es decir, que la certeza es relativa a lo que Lacan llamaba la ruptura de la cadena significante. Y en ese sentido, lo que emerge después de la ruptura de la cadena, el significante que se impone es un significante que comporta una certeza. Ya ahí tenemos una concepción de la certeza ligada al significante en lo real. Ahora,
Cuando Lacan en el seminario La Angustia retoma cuando Lacan en el seminario La Angustia retoma la certeza en la filosofía, es para demostrar que en la filosofía se llega a una concepción de la certeza en relación a una idea que la filosofía llama la idea perfecta. Entonces, Lacan no excluye la elaboración que él hizo en relación a la certeza en la psicosis. Mas, lo que va a introducir en el seminario La Angustia es una certeza que no sea ligada únicamente a la elaboración significante. La cuestión, entonces, que en el análisis, con la producción de nuevos significantes, esos nuevos significantes pueden producir momentos de certeza, más o que Lacan propone es que la certeza no viene con el significante. Esa es la proposición, al menos yo entiendo así, del seminario La Angustia. De lo que se trata en el análisis es la pregunta de Lacan, es cómo acceder a una certeza durable. Y en ese sentido, Lacan introduce la certeza por el afecto. Ahora bien, ¿cómo distinguir el enigma que puede producir una certeza del vacío enigmático en la psicosis? Hay un enigma en la angustia. Por eso es paradoxal hablar de certeza en la psicosis, en certeza en la angustia. Fundamentalmente, la angustia es relativa a un enigma, el enigma del deseo del otro. Es la propuesta de Lacan, diferente de todo lo que Hegel propuso en la filosofía. Entonces, es el enigma en relación, el enigma de la angustia es un enigma en relación a un deseo. El enigma en la psicosis es un enigma relativo a una significación. Quiere decir que el enigma en la psicosis está en relación a qué quiere decir una cosa, mas no necesariamente se conecta con un deseo del otro. El enigma en la psicosis es relativo a un significante enigmático. El enigma de la angustia es el enigma relativo a la separación entre dos significantes. Esto se pone en evidencia en la clínica cuando aparece la angustia cuando tiene esta separación entre dos significantes. Tomemos el ejemplo de la neurosis obsesiva. Mientras el sujeto tiene un síntoma de la dúvida es lo que completa la separación entre dos significantes y protege de la angustia. Cuanto más se toca ese síntoma de duda, desaparece lo que completa los dos significantes y el sujeto se confronta al vacío en la conexión entre dos significantes. Y ahí se instala la angustia. La angustia, en ese sentido,
tiene que ver con la certeza ya. Lacan lo dice de otro modo, mucho más tarde, cuando fala del enigma como la esencia, el enigma en su esencia es algo que completa el sentido. Entonces, se puede entender la proximidad del enigma y la certeza. Es la razón por la cual en la psicosis, a voltas, el enigma toma la forma de una certeza. Ahora, retomo la cuestión de cómo la certeza tiene que distinguirse de una certeza de saber y la certeza del afecto. Es lo que Lacan hace en este seminario cuando retoma la proposición que es histórica en la filosofía, que va de Saint Anselmo a Descartes, en el cual esta concepción intenta captar la certeza por el razonamiento, por las ideas y por lo tanto por el saber. Ahí aparece lo que eu falei antes, la relación entre la certeza y la idea perfecta. Entonces, lo que hay que entender es que Lacan va en contrasentido. Ir en contrasentido de esta concepción tiene consecuencias para la práctica analítica. Cuando Lacan plantea que la angustia es un afecto de excepción, ¿qué quiere decir? Que es un afecto que no faz semblante. Es un afecto en el sentido de algo, como se dice en francés, con éprouve, que se siente, que uno hace la experiencia subjetiva de un afecto. A diferencia de los sentimientos, que como saben, Lacan hizo un juego de palabras con sentimientos, los sentimientos, mientos de mentir. Tiene un engaño o engaño de los sentimientos. En ese sentido, por un lado, ten los sentimientos como engaño y ten uno que es una excepción que no engaña. Entonces, lo importante es que circunscribir la certeza por el afecto es otra cosa que circunscribir la certeza por la idea. Ahora, cuando Lacan formula la angustia certeza porque no engaña, es para indicar que los afectos pueden engañar. Los sentimientos, como eu falei, engañan siempre. Tienen otros afectos que no engañan. La cólera, por ejemplo. Lacan también faló del mal humor, como que no engaña. Mas la angustia tiene un lugar aparte. Cuando uno fala que tiene una certeza, es porque tiene una conexión entre un afecto y un real de la experiencia de la angustia y como brújula de orientación de un análisis. Entonces, o fenómeno de la angustia es una certeza. ¿En qué sentido? En el sentido que ahí tiene un real. En ese sentido, los afectos en general están, en francés se dicen desarrimés. Busqué en portugués, se dice se desacoplaje de los afectos, desamarración de los afectos. La desamarración es los afectos
desamarrados del significante, que parten a la deriva. Es lo propio de la angustia también, porque la angustia, uno faz la experiencia de la angustia, mas tem, en ese sentido, una certeza, la certeza que es angustia. Lo que es interesante es que la angustia es certeza cuando uno faz la experiencia de la angustia, mas cuando uno fala de la angustia, ahí hay menos certeza. Menos certeza, ¿por qué? Porque cuando uno fala, no está igualmente angustiado que cuando faz la experiencia de la angustia. Lo que queda como enigmático de la angustia es la causa. ¿Qué es lo que causa esa angustia? Eso queda enigmático. Entonces se ve que la certeza por el afecto tiene otro estatuto que la certeza a través del saber. Y en ese sentido, como eu falei, es un afecto, la angustia que no es de semblante. Ahora bien, tem una pregunta que a gente debe se hacer, ¿de qué la angustia es una certeza? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿para quién la angustia es una certeza? Tercera pregunta, finalmente, ¿cómo puede ser que un afecto que tenga una certeza es al mismo tiempo un afecto que muy frecuentemente está a la base de la demanda de análisis, que implica necesariamente una indeterminación? Si tem únicamente certeza, el sujeto no viene al análisis. La proposición de Lacan en el Seminario de la Angustia, en ese sentido, es interesante y demuestra cómo la angustia confronta al sujeto con otro nivel que es el nivel del saber. Lacan lo formula muy claramente en el seminario cuando fala de la angustia como se saber existir. Se saber existir y al mismo tiempo estar completamente implicado. En ese sentido, el seminario muestra claramente una dimensión fundamental que es la implicación subjetiva de la experiencia. Es una tesis frecuente de Lacan, porque lo toma también en el discurso a los psiquiatras, cuando fala, cuando un psiquiatra tiene un buen pronóstico en el sentido de qué es lo que permite pensar que un psiquiatra va a ser un buen clínico. Se puede aplicar a un psicólogo también. Lacan fala del psiquiatra porque estaba en una conferencia en Saint-Anne, mas se puede aplicar a todo aquel que se confronta a la clínica del discurso. Lo que da el índice de un buen pronóstico es la angustia del clínico. ¿En qué sentido? La angustia del clínico es el índice que el clínico está implicado en la experiencia. Entonces, Lacan, en esa conferencia a los psiquiatras, pone el acento no tanto en la relación con el saber, más la relación con la implicación, con cómo el clínico se implica en relación con los enunciados del sujeto. No quiere decir que la angustia es o que se debe esperar como mejor de un fin de análisis, mas es de buen pronóstico
aquel que aborda la clínica está en posición en la clínica y hace la experiencia de la angustia. Da ya una idea de una implicación del sujeto. Lo que Lacan llama esta implicación es estar interesado en lo más íntimo de sí mismo. Esto quiere decir que no tiene nada que ver con el modo en el cual uno puede abordar la empatía, como las corrientes analíticas hablan que hay que estar en la empatía con el sujeto. No se trata de empatía, se trata de cómo uno está concernido por la experiencia que atraviesa u otro. Al mismo tiempo, si se toma la concepción de Lacan del inicio de su, de su seminario y el texto Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje, donde fala de la experiencia del análisis como el arte de suspender la certeza. Interesante, ya da la idea que el sujeto que viene al análisis viene con una certeza que es una certeza ligada al fantasma, mantén el sujeto tiene una certeza. Entonces, ya Lacan está dando la idea que un análisis implica la suspensión de la certeza. Suspensión de la certeza con la idea de que tiene una certeza inédita, posible como efecto del análisis. Entonces, la idea es suspender la, la, la certitud, las certezas, quiere decir que el saber previo al análisis es un saber mítico. Esa es la certeza de la idea. Entonces, hay una certeza de la idea previa al análisis, mas el modo de tocar esa certeza es con la producción de angustia. En ese sentido, se entiende que el análisis es un dispositivo productor de angustia. Es paradoxal, porque uno viene a un análisis para no tener angustia, mas el análisis produce angustia, mas es la angustia necesaria. En las jornadas internacionales se va a hablar de la angustia fecunda. Quiere decir que la angustia no se tiene que pensar en un modo negativo. La concepción de Lacan es al contrario. En la angustia una versión positiva. La angustia es la posibilidad de hacer emerger un deseo inédito. En ese sentido, la propuesta de Lacan es que angustia y deseo son dos caras de la misma moneda. Entonces, cuando Lacan fala arte de suspender la certeza, es para todos los sujetos, porque en general se dice, los psicóticos están en la certeza, los neuróticos no tienen certeza. La idea de el arte de suspender las certitudes, la certeza, como dice Lacan, implica una puesta en suspensión, mas que no consiste a suspender el tiempo. No se trata de decir al sujeto, vamos a ver más tarde. De lo que se trata es de demostrar al sujeto que las certezas que fabricó son solamente espejismos, mirage. Eso introduce necesariamente la dimensión del tiempo. Seguramente ya hablaron de eso la última vez. Entonces, cuando Lacan fala de arte de suspender la respuesta,
quiere decir que hay una respuesta, que es la respuesta analítica, mas es una respuesta que non ten que venir demasiado cedo, muito cedo. Es una respuesta que ten que venir una vez que el sujeto atravesó la experiencia de la angustia. Entonces, cuando Freud, retomo Freud, cuando Freud fala de la angustia como afecto señal, ya está indicando una dimensión que tiene que ver con lo real. Porque señal de qué? Señal de que tem algo en la experiencia que no engaña. Ahora, Freud pone el acento en la experiencia neurótica como una relación ligada a la castración. Por eso fala, toda angustia es angustia de castración, lo cual me lleva a mí a me hacer la pregunta, no es el tema para hablar hoy, más. Si se fala de angustia, de toda angustia, como angustia de castración, es si se admite que en la experiencia de la psicosis, de lo que se trata no es de castración, uno tiene que admitir la idea que el afecto en la psicosis puede ser de horror, puede ser de pánico, mas difícilmente se puede hablar de angustia en relación a la psicosis. Dejo en suspenso la pregunta, el punto, eventualmente lo retomamos en el debate. Entonces, la cuestión que hay algo del orden de una certeza en la experiencia neurótica de angustia, Lacan lo mostró ya en el seminario La relación de objeto, cuando Lacan toma la expresión del pequeño Hans, el pequeño Juanito, falando en términos de certeza, en el sentido que Juanito, el pequeño Hans, cuando encuentra la angustia, se formula todo menos eso. El menos eso que es. El menos eso es algo de la experiencia que es del orden de lo insoportable. Y Lacan demuestra que ahí algo se pierde para el sujeto en la experiencia de angustia, que es el momento en el cual el sujeto tiene verdaderamente miedo. Y lo que se trata, como Lacan lo muestra en el caso Juanito, es que hay un momento en que el sujeto pierde las certezas que había fabricado. Ahora bien, lo que se ve en ese caso es que no se produce una despersonalización. El sujeto construye un centro enigmático en relación a un significante que permite pasar de algo incomprensible al afecto y por lo tanto a un enigma significante. El tema es que antes de la angustia había certeza.
La certeza, se puede generalizar en la certeza neurótica antes del encuentro con la angustia, es la certeza de encontrar en la madre un punto estable, fijo, en relación al cual el mundo se ordena. Por eso Lacan, en el seminario La angustia, fala que la angustia aparece cuando se pierde la norma. Perder la norma es perder el punto de orientación que constituye el soporte del sujeto en el mundo. Entonces, el miedo del caso Juanito es que lo que funciona como norma para él desaparece. ¿Y cuál es el estatuto a dar a la certeza en ese? Sé que la certeza, en el caso Juanito, no viene por la argumentación de su padre. La argumentación de su padre, todo lo que el padre dice, también lo que Freud dice para el sujeto, producen o que Lacan fala un asentimiento ambiguo. El asentimiento ambiguo demuestra que hay una separación en la posición subjetiva del asentimiento ambiguo y la certeza. Se puede decir que un asentimiento ambiguo implica una suspensión en la espera de un asentimiento conclusivo, un asentimiento que sea sin ambigüedad. Y esto tiene que ver con lo que uno puede considerar como la relación al final de análisis con la contradicción. La certeza de fin de análisis tiene que ver con un modo en el cual el sujeto resolvió su relación con la contradicción. No quiere decir que no tenga más contradicción, mas tiene otro modo de tratar la contradicción. Entonces, lo que el caso Juanito pone en evidencia son las contradicciones de las formaciones del inconsciente. Es eso que hace que un sujeto viene a falar análisis. La contradicción del inconsciente. ¿Cómo puede ser que un día el sujeto fala de una cosa y una semana más tarde dice, en realidad no pienso eso, pienso a cosa contraria? Entonces, con la angustia, el seminario La angustia, eu falei de lo que se trata es que o real en juego en la experiencia, la certeza de la que se trata en la experiencia analítica es una certeza que implica un real, un real ligado a la presencia y a la emergencia de lo que Lacan llamó el objeto pequeño. En ese sentido, ¿por qué hablar de afecto fundamental? Afecto fundamental porque es un afecto, la angustia, que tiene una afinidad, como eu falei, para suscitar una demanda de análisis. Mas es fundamental en el sentido que va contra todos los discursos que están en vigor
y que circundan al sujeto. Cuando un sujeto faz la experiencia de la angustia, non tem modo de llamar a la razón o al sentido común, como dice Lacan, la angustia déchire, rasga, faz intrusión, sorprende y el sujeto no se puede esconder. Es la diferencia fundamental con la ansiedad. La ansiedad es un fenómeno que atraviesa a todos los sujetos, mas no es un afecto que toca lo íntimo del sujeto. Al mismo tiempo, es fundamental porque es un afecto de transferencia, la angustia. Como eu falei, el dispositivo analítico es productor de angustia, al punto tal que cuando Lacan escribe el discurso del analista o que pone arriba a la izquierda es el objeto pequeño a, el analista en el lugar del semblante de objeto y la pareja del analista, el analizante en posición arriba a la derecha como sujeto dividido. Eso crea una relación que va del objeto al sujeto. El discurso analítico tiene la misma estructura de la angustia, porque va del objeto encarnado por el analista al sujeto dividido. Quiere decir que tem una necesidad del discurso analítico, que es que para estar en el discurso analítico hay que confrontarse con la angustia. Ahora bien, uno puede pensar, más, tem la misma estructura que la perversión, porque en la perversión u otro está en la posición de objeto, el sujeto dividido y por lo tanto el sujeto faz la experiencia de angustia en relación con otro. Entonces, pregunta, ¿el análisis es una experiencia perversa? ¿En qué diferencia hay con la experiencia perversa? La diferencia es que para el análisis, para el dispositivo analítico, el pasaje por la angustia es la condición para el acceso o deseo y por lo tanto la angustia en sí misma no es una finalidad, es la condición para producción de un deseo que no tenga como soporte o fantasma. Entonces se ve bien la relación con la angustia, el deseo y la angustia con el fantasma. Mientras el fantasma funciona, el sujeto no está angustiado. La estructura del fantasma lo que demuestra es lo opuesto del discurso analítico, el sujeto dividido en relación con el objeto A. Cuando tem un falimento del fantasma, a situación se inversa, o que deviene prevalente es el objeto y el sujeto desaparece. Es lo que acontece con la angustia del analista. La angustia del analista es en el lugar del deseo del analista, el analista se transforma en sujeto y el objeto está del lado del analizante. Entonces, lo que se produce en la angustia del analista es la inversión de un discurso analítico.
Por eso la única solución para la angustia del analista es el análisis del analista. Ahora, ten, por otra parte, una incerteza de la angustia. Eu falei de la certeza de la angustia, mas ten una incerteza de la angustia. La incerteza de la angustia es no saber qué objeto eu sou para o otro. Y esto es muy frecuente en la experiencia clínica, en la relación de por qué as mulheres se angustian más que os hombres. Es una tesis que Lacan toma de Kierkegaard, mas Lacan dice que Kierkegaard tiene razón. Y esto se verifica en la clínica. ¿Por qué as mulheres se angustian más? En primer lugar, se angustian más porque as mulheres, en línea general, que tienen una afinidad con la histeria, entonces son aquellas que están más en afinidad con el deseo del otro. Es lo que Lacan define la histeria como estructura intersubjetiva. La intersubjetividad quiere decir sensible o deseo del otro. Lo obsesionado, regla general, os homens, Lacan llamó estructura intersubjetiva, más bien están en relación con ellos mismos, están en un debate interior que implica un fechamento en relación al deseo del otro. Entonces, eso da una posición a las mujeres de afinidad ¿Se sigue escuchando? Sim, teve uma falha, mas voltou. Sí. Entonces, eso pone a las mujeres más en afinidad con la angustia, mas también la posición en relación a la sexualidad. La posición en relación de la sexualidad, tal como Lacan lo demuestra, pone a la mujer en posición de objeto de deseo. Estar en posición de objeto de deseo para u otro implica al mismo tiempo se hacer la pregunta ¿qué objeto soy para u otro? ¿Por qué me desea? ¿Por qué eu y no otra? Todo eso es la pregunta ¿qué soy eu para u otro? Da la idea de por qué la angustia implica una incerteza y pone a las mujeres más en posición de sensibilidad en relación a la angustia. Al mismo tiempo, tiene otra razón de por qué el dispositivo analítico angustia. Dispositivo analítico angustia porque reactualiza la angustia primera, la angustia fundamental, que es la angustia infantil. La angustia primera, por eso Freud ya falaba como tiene una relación entre la angustia y la represión. En la medida que el análisis va contra o recalque, no represión, recalque, la medida que va contra o recalque, permite que se libere los afectos ligados al recalque del significante.
mas al mismo tiempo el análisis reactualiza la angustia primera. De ahí la necesidad de, cuando se analiza, analizar la neurosis infantil. Y es eso que permite una separación entre o gozo e o desejo. Quanto mais o sujeito faz a experiência de angústia, mais é possível separar o gozo do desejo. Por isso, no Seminário da Angústia, Lacan pone a angústia em posição mediana entre o gozo e o desejo. Então, o análisis va contra o recalque, apunta al no núcleo del ser. El núcleo del ser es la parte indicible del sujeto, lo innovable del sujeto. En ese sentido, la angustia es el índice de una simbolización que no se terminó, inconclusa. Entonces, se ve bien que tiene una parte de incerteza y una parte de certeza. La certeza, como eu falei, para quem? La certeza para el sujeito. Es interesante clínicamente que tem sujeito que con el análisis hacen la experiencia que la angustia se termina, la angustia desaparece y el sujeto es nostálgico de la angustia. Nostálgico de la angustia, ¿en qué sentido? Porque cuando el sujeto tiene la angustia, está seguro de lo que siente. Ahí tiene una certeza. Y al mismo tiempo, cuando eu falei certeza para quem, es la certeza para el analista. La certeza que la orientación de ese análisis va ligada a la causa del deseo. El lugar de la angustia, lo que produce la angustia, es el mismo lugar que lo que causa o deseo. Entonces, necesariamente, un análisis implica atravesar la angustia. No se atraviesa de una vez, hay momentos de atravesamiento de angustia y al mismo tiempo Lacan fala una vez más, tenemos que tener en cuenta, fala de una angustia legítima. Lo fala en la primera versión del discurso de la escuela del 9 de octubre del 67, en la versión oral. Una vez que lo pasa al escrito, no lo coloca. Más, tenemos que tener en cuenta que en su fala oral faló de una angustia legítima. Entonces, a gente tiene que se hacer la pregunta, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tiene angustias que no son legítimas. Eu acho que se puede responder a pregunta de un modo siguiente, toda angustia es legítima, porque la angustia está ligada a un real de un sujeto. En ese sentido, siempre es legítima, no engaña. En ese sentido, es legítima. Adesso, ahora, ¿por qué Lacan fala en la proposición de 67 de la angustia legítima? Fala de la angustia legítima como una angustia ligada ao final de análisis. Y eu acho que la angustia legítima de final de análisis tiene que ver con un afecto de no solamente de destitución subjetiva, mas ligado a la pérdida de lo que para el sujeto funcionaba como lo que ordenaba la experiencia, que es el deseo del analista. Es el encuentro,
es una proposición para pensar, es el encuentro con el deser del analista, lo que Lacan faló como el des-être del analista, el des-ser, que no es la destitución subjetiva, es la experiencia que el analista non solo non encarna mais il soggetto supposto saber, mas el analista está reducido completamente a un estatuto de puro objeto. El encuentro con el analista como puro objeto, eso es productor de una angustia que es una angustia ligada ao final de la experiencia y en ese sentido eu acho que tem una justificación de falar de angustia legítima. En ese sentido, la angustia legítima comporta también una certeza. Bem, eu acho que talvez me voy a quedar aquí. eh, las cosas, otras cosas que tengo que decir, las puedo decir en los debates. Quindi, então, me quedo aqui. Muito obrigada, Scovitch. Nós vamos tomar as questões. Então, Thalita, você pode dar uma olhadinha. Não sei se você também tem alguma questão para colocar. Eu queria, para abrir, colocar uma pergunta que me ocorreu ao escutá-lo. Talvez até já puxando alguma coisa com o nosso tema que vamos trabalhar durante esse ano, né, que vai ser o tema da nossa jornada também. Você disse, respondendo à pergunta certeza para quem, né, que nesse caso a angústia seria certeza para o analista. E Lacan ligou a questão do final da análise à questão da identificação sintoma, né? Eu ia lhe perguntar se você poderia falar um pouco sobre a relação entre essa certeza da angústia ligada à experiência do fim e a questão da identificação sintoma. Se você poderia nos falar algo sobre isso. No pensé antes, mas la primera cosa a la cual puedo pensar ahora es que si o sujeto en la experiencia del análisis no atravesó la angustia, la identificación o síntoma es imposible. La identificación o síntoma implica el atravesamiento de la angustia, porque hasta un momento que un sujeto no atravesó la angustia, el sujeto está suspendido ainda o desejo do otro. Y mientras está suspendido o desejo do otro, quiere decir que la identificación o síntoma no está ainda completamente concluida. Uno no se identifica o síntoma en un día. No es que un día, cuando atravesó la angustia, inmediatamente después aparece la identificación o síntoma. Identificarse o síntoma, que es la fórmula de Lacan, porque no fala de identificación, ma identificarse o síntoma. Da una idea de un proceso progresivo que se produce en el sujeto. Cuanto más se produce esa identificación, más el sujeto tiene la posibilidad de se separar del deseo del otro. Más, para que ese identificarse con un síntoma sea suficiente para concluir un análisis, tiene que tener la condición de haber atravesado la angustia. La pregunta que aparece, y seguramente vamos a hablar de eso en París, es qué acontece con la angustia después del final de análisis.
Esa es la pregunta. Eu acho que necesariamente tem que cambiar la relación con la angustia, porque si el sujeto no está más en conexión para su deseo con el deseo del otro, se termina la pregunta de qué objeto de deseo eu sou para el otro. Esa pregunta tiene que se terminar. Entonces, el sujeto, en principio, después del fin de análisis, es un sujeto sin angustia, más en la práctica. Esto quiere decir que los analistas no se angustian más, no es verdad, porque se ve que tienen experiencias en las cuales los analistas hablan que están angustiados. Lo que cambia es el modo en cual el analista trata la angustia. La angustia en el analista que está en función como analista, esa experiencia se termina. El analista cuando funciona como analista, funciona sin angustia. Si está con angustia, no funciona. Eso es una cuestión fundamental. El analista que hace esa experiencia de angustia no está en posición de poder causar el deseo del otro. Entonces, después del análisis, tem una angustia como un sujeto, mas no una angustia como analista. Obrigada. Eu queria fazer também uma pergunta. As pessoas podem ir levantando a mãozinha aí do Zoom para se inscreverem, ou se não conseguirem, manda o nome aqui no chat que a gente vai fazer na lista, tá? Luiz, na verdade é uma oportunidade aqui de esclarecer. Eu estava lendo um texto seu que fala sobre o Gué Savoir, que, né, o que eu entendi ali, que seria o que se encontra nesse depois, aí do final. E aí eu queria só que você falasse se é isso, né, quer dizer, é depois dessa angústia, né, que se atravessa, né, a possibilidade desse encontro, enfim, por aí. Sí, el savoir, ¿cómo se traduce en portugués? Bom, tem o Gaio Saber, pode ser, mas a gente costuma nos textos de psicanálise falar mesmo que é savoir. Sí, en español sería el gallo saber. Ah, bom, então pode ser En assim. portugués también. Si la gente entiende savoir, el savoir da la idea de un afecto que sería el afecto del analista. El afecto del analista en la experiencia del análisis. Eso demuestra que, por un lado, el analista no orienta el análisis con la contratransferencia. Entonces, si fais la experiencia de angustia, la angustia no es índice contratransferencial, mas es un índice de algo no resuelto del lado del analista, y lo que caracteriza al analista que atravesó la angustia es estar en una posición en la cual tiene una satisfacción propia a la experiencia del análisis del lado del analista. Porque esta es una cuestión fundamental, que es nuestra comunidad, siguiendo Lacan, explora las condiciones de emergencia del deseo del analista. Concordamos con eso. Mas, ¿qué acontece después? ¿Qué acontece? Tenemos que probar si los analistas funcionan en la clínica como analista y con qué afecto.
la idea de Lacan es que el savoir es el afecto específico del analista en relación a se sostener con cómo uno puede tomar como soporte el no saber como condición de producción de un nuevo saber. Ese es el savoir. El savoir es la alegría que sostiene la experiencia, la alegría de sostenerse en una suspensión en cuanto ao saber para producir un nuevo saber. Entonces, eu acho que lo que es fundamental que tem aí una certeza también de un afecto, que es el savoir, una certeza que no es de saber, mas de no saber. Obrigada. Vamos lá? Alguém se inscreve? Alguém mais? Tem uma pessoa falando aqui no chat. Roberto Pessoa. Você quer falar, Roberto? A gente lê a sua questão. Posso falar? Bom, vocês estão me escutando? Sim. Bom dia a todos, é um prazer poder escutar o Luiz, né, um autor que eu já leio há algum tempo. Eu tenho uma pergunta a fazer. Eu gostaria de saber do Luiz qual a relação que ele vê entre a certeza da angústia e a certeza antecipada do tempo lógico. Essa é a minha pergunta. La certeza del tiempo lógico, como Lacan la propone, es una certeza anticipada. Certeza anticipada, más es una certeza ligada a la lógica significante. Esa certeza ligada a la lógica significante no es una certeza ligada al afecto. Entonces, el modo de concluir, porque Lacan fala en el tiempo lógico, de un momento de conclusión. La conclusión lógica es una conclusión por el significante. Mas la cuestión es que al mismo tiempo Lacan, o que percibió, es que siempre falta algo en la lógica significante para poder concluir. Es ahí toda la cuestión de terminable e interminable. Si uno siempre está en la lógica significante, está siempre esperando un significante más para acceder a certeza. En cambio, la proposición de Lacan es que tiene una otra opción de acceder a esta certeza que no es con la idea de llegar al significante último, porque no tiene significante último. Entonces, el modo de concluir por la lógica del tiempo lógico es una conclusión por el significante. La conclusión por la angustia es una conclusión con el objeto, mas implica la decisión del sujeto. Implica una decisión en un punto en el cual no tiene una lógica. Entonces, al menos no es una lógica significante. En ese sentido, la idea de Lacan es que la conclusión solo puede venir de un análisis, solo puede venir de la parte del analizante. El analizante necesita implicar una decisión para poder concluir. Nós temos mais 2 pessoas com questões. A gente pode ir até 10h30, podemos recolher mais algumas questões? Sim. Então, Sérgio Wagner e Zilda, na sequência. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Luiz, pela tua fala.
sempre inspiradora. E tem uma parte dela que me fez pensar aqui, e eu gostaria de ouvir um pouco mais da tua elaboração sobre isso. É uma questão que você apresenta a respeito da angústia que as mulheres sentem, né? E que elas sentiriam mais angústia do que os homens. E eu fiquei pensando nas questões sociais, porque me ocorreu inicialmente, né? Civilizatório, sociedade, patriarcal, etc. Mas você faz aí um enlace com a questão, né, com a estrutura histérica, né? Que as mulheres teriam, e têm, uma afinidade maior com essa estrutura e que a histeria teria uma relação peculiar com o desejo do grande homem. Tá? E é isso que eu queria ouvir um pouco mais. Né? Então, as mulheres se angustiariam mais do que os homens por uma questão de estrutura. Né? Como é que é isso? Es una pregunta que comienza ya con Freud, porque cuando Freud fala de la angustia de castración, toda angustia como angustia de castración, ¿cómo poder explicar la relación con la angustia del lado de la mujer? La angustia de castración es una angustia ligada a la posibilidad de lo que uno tiene poder perderlo. Entonces, ¿cómo poderse angustiar por lo que no tiene? Freud fica a un nivel anatómico. Y la proposición de Freud es que fundamentalmente la angustia de la mujer es una angustia también ligada a la castración, más en conexión a la pérdida del amor. O que faz la angustia de la mujer es la pérdida de ser u objeto de amor para u otro. Entonces, esto demuestra cómo pone a la mujer en una posición, en un cierto sentido, más vulnerable en relación a la angustia, porque está siempre la pregunta, que es una pregunta muy frecuente en las mujeres, dirigidas a los hombres, al parceiro sexual, en realidad, ¿me amas? Demuéstrame que me amas. Y nada es suficiente para demostrar ese amor. Entonces, ten ya una relación con la angustia que tiene que ver con la relación con otro y la prueba de amor del otro. La angustia del hombre no está en relación a otro. Evidentemente, la estructura de la angustia es siempre en relación con otro, mas el hombre en su no tiene una estructura propia al hombre. Digamos, una afinidad de los hombres con la neurosis obsesiva protege más o encuentro con el deseo del otro. Es un modo de evitar el deseo del otro. En cambio, la mujer necesariamente está siempre en conexión con el deseo del otro y con el amor del otro. Entonces, en relación al hombre, está en relación a qué objeto usó para el otro y al mismo tiempo la pregunta, ¿el otro me ama? ¿Puedo perder el objeto de amor? La pregunta de poder perder el amor del otro no es una pregunta muy frecuente en los hombres. Los hombres falan poco de amor en análisis, porque en la vida falan poco de amor. Y cuando una mujer demanda a un hombre fala más de amor, el hombre responde ainda. Obrigado, Luiz. Zilda.
Bom dia, muito obrigada, Luiz. Muito obrigada por essa bela conferência. E eu queria, você disse uma coisa muito interessante, é que quanto mais o sujeito faz a experiência da angústia, mais é possível que ele possa separar o gozo do desejo. Eu queria era que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque isso tem a ver com a questão do final da análise, isso tem a ver com, com essa autorização como analista. Então, eu te pediria era para falar um pouco mais disso, dessa estrutura que se faz aí, da passagem para esse desejo formatado pelo fantasma e esse outro inédito, mas você dizendo que quanto mais o sujeito faz a experiência da angústia, então é esse mais aí que eu gostaria que você pudesse falar um pouco. Sí, Obrigada. es la proposición de Lacan en el seminario La Angustia, mas se puede tomar otra referencia interesante en Lacan que está en el texto Subversión do Sujeito e Dialéctica do Desejo. En la frase final de ese texto, o que Lacan fala es que al final de la experiencia de un análisis, el sujeto accede ao gozo por la escala invertida do desejo. Então, isto quer dizer que Lacan não faz a oposição entre gozo e desejo. O que Lacan faz é que tem uma operação, que é a operação, lo que Lacan vai chamar mais tarde, a operação sobre o fantasma. La operación sobre un fantasma es una operación sobre la angustia, porque cuando uno toca o fantasma, o que toca es la relación que uno tiene con el objeto. Si uno toca esa relación, se produce la angustia. Y es en la medida en que se produce la angustia que el sujeto va a poder acceder a otro tipo de gozo. Es eso que llama la escala invertida del deseo, un gozo en relación al deseo. Entonces, la angustia es lo que extrae al sujeto de una relación directa con un gozo. La relación con gozo es la experiencia que todo el mundo tiene de sostenerse en la existencia con los objetos de más de gozo, todos los gadgets de la vida moderna, la relación con el consumo. Todo eso es la relación directa con un gozo. La angustia es introducir una dimensión subjetiva, es introducir que la relación con un gozo no es suficiente para acceder a una singularidad. Entonces, cuanto más el sujeto se confronta a lo que es más íntimo de sí, su relación a lo que es no un deseo del otro, lo que cae del deseo del otro, la desidentificación, ese encuentro, cuanto más se acerca a ese nivel de angustia, más posibilidad tiene de producir una singularidad, la cual va a producir un deseo que no sea un deseo común con los otros, sino un deseo propio a una singularidad y que no excluye el gozo, mas pone en conexión o gozo con el deseo. Há duas perguntas no chat aí. Sim, eu ia perguntar aqui se Marcos e a Renata gostariam de fazer a pergunta ou querem que eu leia?
Eu posso fazer. Sim. Eu gostaria também. Então, bom dia, né, a todos. Né, muito obrigado aí pela possibilidade, né, de participar dessa transmissão. E assim, a minha pergunta é sobre essa condição de esse caminho da realização onde que se encontra a angústia, mas para pensar do que seria então o sonho de angústia, né, já que o sonho seria um tipo de realização. Então, gostaria que comentasse um pouquinho sobre essa possibilidade do sonho de angústia. A angústia está assumindo aí como o próprio conceito que vem se traz, ou ela toma uma outra dimensão quando tem esse adjetivo de sonho, né? O sonho de angústia. Obrigado. A questão do sonho como realização do desejo não tem que se entender como uma coisa direta. Quer dizer que quando tem um sonho de angústia, quer dizer que o sujeito aí esse es su desejo. El sueño de angustia es el índice que tiene una dimensión que no fue simbolizado. La angustia ahí está mostrando, da también una certeza, la certeza de un punto de real ligado a la experiencia traumática. Es una cosa que a gente no falou, mas eu falei de la angustia inicial, la angustia de castración inicial como angustia infantil. Esa angustia es la experiencia traumática. La experiencia traumática que muestra que la operación de simbolización nunca es completa. Tem algo en la experiencia de simbolización que siempre falta, no logra capturarse completamente. Entonces, o sueño de angustia es la puesta en evidencia de que a simbolización por el lenguaje no fue suficiente para capturar o gozo del sujeto. Por eso ahí tem una repetición. O que se repite es una experiencia de gozo no simbolizado. Obrigado. E a Renata, depois temos Julieta. Tudo bem, Julieta? Julieta debateu. Sim, gostaria de agradecer, de parabenizar o Scovite e agradecer imensamente por sua bela transmissão, assim como o trabalho do Fórum de Nova Iguaçu. Eu gostaria de saber que é algo que me angustia a respeito do pensamento do Fórum, né? Se essa falta, esse resto, poderíamos pensar que ele emerge no discurso analítico de uma forma similar, pensando numa similitude entre o discurso analítico e a literatura a partir da pensée de Dior, quando Foucault analisa Blanchot, a literatura de Blanchot, há algo que resta, há uma pensée de Dior, há algo que falta, que talvez possa remeter um pouco a essa exterioridade déployée do langage, ou seja, isso que você mesmo acabou de dizer, algo que o simbólico não abarca, mas que na literatura está impresso. Então, se podemos pensar numa similitude nesse sentido, porque eu penso um monte de coisa a partir daí, apontando para, talvez, uma relação possível entre o dire vrai e Le courage d'être soi, do Foucault, e a verdade na psicanálise. Enfim, é isso. Obrigada, imensamente.
Sí, es una cuestión que es muy general para pensar. Tem que pensar nisso, mas é verdade que a literatura intenta capturar algo da experiência da angústia e também tem uma literatura que produz angústia. La literatura muestra cómo puede ser la experiencia de confrontarse a algo que sea sin mediación. Cuando la literatura toca al sujeto en un modo tal que atraviesa el fantasma, lo que es posible. Hay literaturas que tocan el Entonces, tem una literatura que sea Tem problema com a conexão, Luiz. Tem uma falha na conexão, a gente não lhe ouviu na última frase. Aqui parou em há uma literatura que provoca angústia. Aí, Perdemos um pouco aí pela conexão, Luiz, quando você estava falando. Há uma literatura que provoca angústia. Acho que não voltou ainda. Caiu. ele saiu. A conexão dele está bem estável. Vamos aguardar um pouquinho, né? Ele deve voltar aí. Ainda bem que já saíram algumas pessoas, não ia dar para ele voltar. Nós atingimos a capacidade máxima da sala nessa atividade. Ele voltou. Sí, se cortó la comunicación. Sim. Ahora voltei. Ouvimos até você falar de uma literatura que provoca angústia. Sí, lo que falei que una literatura que produce angustia porque va além do fantasma y tiene una literatura que sirve a hacer funcionar el fantasma. Esa literatura protege da angústia. Bom, só observando aqui, Renata, que a atividade é produzida pelo Fórum Fortaleza, viu? Eu percebi o equívoco, é porque me veio no WhatsApp por Nova Iguaçu, e aí foi talvez tenha surgido como um ato falho, mas parabenizo imensamente o Fórum de Fortaleza, tá? Agradeço ao Fórum Nova Iguaçu pela divulgação. Então, bom, passamos a palavra para a Julieta de Batista. Buen día. Bueno, muchas gracias al Foro de Fortaleza por abrir la conferencia. Gracias a Luis por la exposición. Luis, quería hacerte dos preguntas. Una concierne a la dificultad que ubicaste para hablar de angustia en la psicosis. Entiendo porque lo tomabas por el lado de la castración, pero en Lacan hay una idea diferente a la freudiana con respecto al nexo castración-padre, ligando la castración al lenguaje, y bueno, quería preguntarte sobre ese punto de la dificultad para hablar de la angustia en la psicosis. Y por otra parte, una pregunta por las neurosis obsesivas en las mujeres. Vos hablabas de la afinidad mujer histeria, pero creo que en la clínica, no sé si en tu práctica, también con frecuencia nos encontramos con la dificultad, creo, de las presentaciones obsesivas en mujeres. Bueno, era eso. Muchas gracias. Sí, es interesante ambas preguntas. La cuestión en relación a la psicosis. Verdade que o linguagem é traumático para todos os sujeitos. Então, uno pode pensar, acho que é a posição de Lacan, que a angústia é transnosográfica.
Eso es verdad. Ahora, en la clínica, las manifestaciones de angustia de los sujetos, en general, o que se perciben na psicosis, que no necesariamente, estoy hablando de la conjuntura de la emergencia de la angustia, no necesariamente emerge en conexión con el deseo del otro. No emerge necesariamente como en relación con o enigma do desejo do outro. Então, quando tem sujeitos psicóticos que falam de angústia, obviamente, mas se trata de la misma coisa? Esa es mi pregunta. Se puede falar, se fala lo que la psiquiatría francesa falou como la perplejidade. Tem pânico, tem horror, tem ansiedade. Mas como calificar lo que el sujeto fala como angustia, mas que no es en relación a la pregunta de qué lugar ocupo en relación al deseo del otro. Esa estructura en la psicosis no está necesariamente presente. Por eso introduje una pregunta, si se puede hablar cada vez un sujeto psicótico fala de angustia, si en realidad se trata de una angustia. Entonces, ese es su punto en relación a las mujeres obsesivas. Mi experiencia, cada uno finalmente tiene una propia experiencia en la clínica, mas mi experiencia es que hay pocas mujeres obsesivas, o no tengo muchas mujeres obsesivas que me vienen a ver a mí, mas tem mulheres obsesivas, mais poucas, mas o que eu acho é que a problemática da mulher obsesiva, no fundo, é a mesma problemática em relação ao desejo que a problemática do homem obsessivo. É dificuldade a estar em uma posição de intersubjetividade e interrogar-se em relação o desejo do outro. Mas bem confirma a ideia que a neurosis obsesiva pode ser uma solução. É uma solução em la medida em que fecha a relação com o outro. Então, tem menos perguntas em relação ao desejo do outro. Mas esta é minha percepção da experiência. Diria que eu me faz. ¿Tenés otra? Una intuición que funciona distinto en la práctica el corte, que hay algo que en la práctica analítica con los varones obsesivos encuentra alguna resolución por el lado del corte y la emergencia de la angustia, que en las mujeres se dificulta en mi práctica. Pero es una intuición. Bueno, tomo nota. É isso? É isso. Bom, quer falar, Lia? Eu passo para você fazer o encerramento, Tá. mas já agradecendo muito aos convites pela disponibilidade. Isso. Então, muito obrigada, Luiz Scovitch. Foi uma manhã muito importante aqui para a gente. E queria agradecer também a todos os colegas que estiveram aqui, né? Dizer que em março receberemos a Dominique Fingerman para terminar esse ciclo de debates. Em maio nos encontramos em Paris e em dezembro aqui em Fortaleza, tá? Com o Luiz Scovitch na jornada, ok? Então, muito obrigada, gente. Bom dia. Obrigada. Para vocês. Muito Obrigada. 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 Bom, muito obrigada. Obrigada.